Buen día. El día de hoy veremos cómo hacer una conexión desde el Visual Studio a un Arduino Uno manejando cabeceras y una estrategia pues de envío desde el Arduino y ser recepcionado y hacer el split directamente desde el Visual Studio. Aquí les voy a dejar de todas maneras el código de esta aplicación, en donde podrán mirar cuáles fueron las estrategias con este Windows Phone que nosotros realizamos aquí en Picayo. Bueno, hay que tener en cuenta de que funciona de la siguiente manera. Al darle a iniciar va a aparecer el COM, le doy conectar y él va recibiendo los diferentes puntos de recepción. Atrás de eso pues también le dejamos un tooltip en donde nos permite mostrar cada uno de los puntos directamente desde la gráfica que se está generando, con el fin de pronto dejarla un poco más interactiva dentro de la aplicación que nosotros deseamos hacer. Si nosotros vemos, estamos enviando dos datos, en este caso es humedad relativa y temperatura. Lo estoy haciendo es con un ejemplo sencillo, no estoy utilizando el sensor, sino simplemente enviando los datos. Ahora pues vamos a revisar el código. Para eso pues podemos darle clic derecho sobre el Windows Phone, ver código. Bueno, hay que tener en cuenta que en la cabecera se aparece en los using un color más claro. Estos pueden ser quitados del código. Directamente yo no los quité, pero los podemos borrar y no va a haber ninguna incidencia dentro del código. Bueno, para tener en cuenta, primero nosotros tenemos que agregar un system.io ports con nombre puerto, con el fin de nosotros poder guardar todas las funcionalidades del puerto que nos genera Windows. Adicional, también vamos a crear un stream que va a contener el listado de puertos que va a tener en este momento el Windows instalado. Cuando nosotros instalamos el COM desde el Arduino, va a aparecer en un listado de puertos. Vamos a tener datos puertos y serie 1 y serie 2 que van a ser las variables donde nos van a entregar los datos, y serie 1 y serie 2 va a ser las variables donde yo los voy a splitear. También vamos a tener una variable de tiempo que nos va a ayudar en la gráfica, y una variable XY que nos va a permitir coger los datos y mostrar en el tooltip, y el rectángulo 1 que va a permitir a dibujar el tooltip. Bueno, lo que nosotros hacemos es inicializar los componentes. Estos componentes son todos aquellos que están en el Windows Phone, los que nos genera directamente Visual, todo lo que son label, estos textbox, la gráfica. Entonces esos componentes él los inicializa. Segundo, vamos a coger el listado que aparece aquí en el combo box y le vamos a decir de que el data source va a ser el listado de puertos directamente. Entonces así cuando nosotros generemos el play, va a aparecer por consiguiente de una los listados del puerto serial. Luego creamos un método serial en donde se van a generar todas las configuraciones concernientes al puerto serial. En este caso le damos configuración, le decimos un nuevo puerto serial, y del combo box cogemos el nombre del puerto que nosotros queremos configurar. En este caso en el ejemplo mío fue el COM4. Le generamos la velocidad en baudios, le decimos que la paridad va a ser none, el número de bits 8, y va a haber un solo bit de parada. Esta es la misma configuración que viene por defecto en Arduino. Si nosotros necesitamos generar otra configuración, se harán los cambios allí. Y lo que le decimos es que en el handler del serial receive va a haber un método que se llama recepción para poder tomar los datos del puerto serial. Ahora creamos, pues lo hacemos dentro de un try catch con el fin de que si algo falla en la conexión, pues me muestre un mensaje que ha fallado la conexión. Luego está el método de recepción, el que dijimos arriba, que va a manejar el handler del serial, por eso obtiene como parámetro el handler. Lo hacemos también dentro de un try catch. En el catch podemos colocar cualquier otra cosa. Le damos un sleep de 10 milisegundos con el fin de que el buffer que vaya llegando del Arduino tenga tiempo de llenarse dentro de la parte física del PC. ¿Por qué? Porque si lo tomamos directamente es muy posible que si estamos mandando 1200 tomemos el 1, el 2, el 0 y el 0 y no tomemos todo el valor completo.
Para eso pues ya leemos el puerto, igual lo podemos mostrar en consola, que aparece aquí en la parte de abajo del Visual Studio cuando damos console.write. Adicional, pues en mi caso yo puse una cabecera que es el símbolo de pesos, que ahorita lo vamos a ver en el código del Arduino para diferenciar los datos. Y cuando le encuentra esa cabecera, pues va al método de actualizar, que me genera ya el split de los datos. Entonces, yendo al método actualizar, lo que hacemos es tomamos los datos, remuevo ese primer carácter que es el símbolo de pesos, vuelvo y lo asigno en datos, y lo que genero es un split por el punto y coma, ya que yo estoy mandando dos datos separados por punto y coma. Si yo mando más datos separados por punto y coma, 3, 4, 5, los va a generar en una diferente posición del string. Aquí ya los guardo dentro de las variables series, que son de tipo double. Se coloca un replace punto coma porque hay algunas configuraciones de Windows que el punto decimal es el punto o la coma, entonces se coloca es como para evitar de pronto esa incidencia o esa falla cuando se cambia la aplicación a otro computador. Ahora pues la pregunta es, ya tenemos los datos, pero ¿cómo los graficamos o cómo los generamos dentro del Windows Phone? Para eso tenemos que activar un timer. Cuando nosotros damos doble clic sobre el timer lo que hacemos es incrementar una variable de tiempo que fue la que creamos arriba, en donde decimos, bueno, cada vez que se dispara el timer se activa por un diferente hilo del Visual Studio, en donde él se va a activar cada cierto tiempo que nosotros le digamos. En este caso va a ser cada 500 milisegundos, o sea que si yo quiero aumentar el tiempo simplemente cambio el 500 por un valor menos. Solo hay que tener en cuenta que si yo cambio ese valor, pues proporcionalmente debo cambiar la variable que va a graficar. En este caso, como son 500, es tiempo dividido 2, y el segundo parámetro va a ser la serie. La serie 2, que es la otra variable que estoy mostrando, se muestra en un textbox, entonces simplemente le asigno al textbox el valor de la variable que deseo mostrar. Ahora, ¿cómo se activa el timer directamente? ¿Cómo nosotros le damos trigger? Pues en conectar, el botón conectar, cuando nosotros le damos doble clic, primero hace la configuración del serial que creamos arriba, llama el método, luego le dice al puerto, bueno, ahora el puerto porque necesitamos ya comunicarnos, y le doy timer.start. En este momento el timer ya comienza a correr en el hilo diferente y ya comienza a hacer lo que está dentro de su método para graficar, que es coger los datos y poner los puntos a cada gráfico. Luego, para poder generar el tooltip se utilizan tres métodos dentro de la gráfica, en donde lo que hacen estos métodos básicamente es tomar el vector, que ya tenemos toda la información de la gráfica, y comienza a hallar, según donde nosotros estemos posicionando, el valor que está dentro de ese vector. Entonces lo tenemos que hacer con un mouse down y un mouse move y el post paint, porque son los eventos que permiten hacer esta gráfica. Ahora, pasando al tema Arduino, pues es un programa muy básico en donde simplemente se configura el serial, que tener en cuenta de que el serial 9600 por defecto viene con 8 bits sin paridad y un bit de final, que también es configurable si nosotros deseamos hacerlo en Arduino. Entonces se crearon dos variables, en este caso se inicializaron en .5, las incremento de 1 en 1 y genero un string de envío. El string de envío yo puedo generar una concatenación de la siguiente manera. A pesar de que yo puedo colocar el A directamente, decidí colocarlo con un string A, con el fin de mostrar de que yo puedo convertir cualquier valor a un string o simplemente colocarlo dentro de la concatenación y el Arduino lo va a aceptar directamente. Entonces es la manera en que nosotros podemos concatenar. Luego ya se envía por serial y le doy un retraso de envío de 500 milisegundos. Si yo quisiera hacerlo de manera más rápida, cambio el valor del delay y va a salir con el formato de un valor, punto y coma, el otro valor. Ahora, volviendo a la parte de pruebas, podemos darle play en iniciar, escogemos el puerto, le damos conectar y él ya comienza a mostrar los valores. Hago énfasis en esto: si yo lo quiero más rápido, sencillamente debo aumentar la velocidad en el Arduino y debo aumentar la velocidad
en el timer dentro del código. Entonces son unos elementos que debemos tener en cuenta si queremos de que de pronto la gráfica sea mucho más rápida, por si lo necesitamos en la aplicación que se desea. Lo último es si yo le doy al botón desconectar, él simplemente lo que va a hacer es cerrar el puerto, le va a decir port.close y ya va a parar la comunicación con el puerto y lo va a liberar dentro del código.